Estamos prácticamente en hora. Este, bueno, me voy a ir presentando. Yo soy Lucía Petit, soy médica, cardióloga del servicio de la Dirección Sectorial de Salud, ¿verdad? Y pensamos esta actividad en el marco de la Semana del Corazón, una actividad que tiene como finalidad trabajar en lo que es prevención, promoción de salud y bueno, saludo a todos. Y brindar información, recomendaciones para que esto sea de utilidad en el momento de que uno va a tomar decisiones en lo que es la salud cardiovascular de la mujer, que nos parece un tema muy importante y que tiene sus particularidades, ¿verdad? Este, si les parece, comenzamos con la presentación. Voy a ver si compartimos pantalla. A ver, ahí la ven. Sí, ¿Sí? veo. Sí, se ve bien, se ve bien. Sí, Sí, la bien. veo. Se ve Perfecto, bien. perfecto. Se Bueno, ve bien. a a ver, para pasar la Sí, presentación. habla. Hola, ¿me escuchan? Ahí está, ahí escuchan. Gracias. Sí, sí. Bien, ahí está. Aquí presentamos los puntos que nos parecieron importantes para realizar esta actividad, pensando en que la afección cardiovascular en la mujer presenta una causa de discapacidad, de mortalidad en la mujer, y en las estadísticas se muestra que en la población general y particularmente en las mujeres hay un desconocimiento de esta situación y muchas veces también tenemos poca percepción de lo que es el riesgo que tenemos de padecer alguna afección cardiovascular. Nos pareció interesante entonces mostrar algunos aspectos a tener en cuenta en el momento de prevenir estas afecciones y al momento también de tomar decisiones cuando ya la enfermedad cardiovascular está instalada. Es así que cuando la enfermedad cardiovascular ya está instalada, es importante seguir los controles, realizar los tratamientos adecuados, mantener la adherencia a los tratamientos y cuando no es evidente o no hay un diagnóstico, aunque no sea evidente de la enfermedad, del riesgo cardiovascular que uno puede tener a lo largo de la vida y en las distintas etapas. En las mujeres tenemos de hormonales y, y de acuerdo a eso también hay diferentes grados de riesgo. De modo que en esta presentación vamos a ver algunas de estas características en las distintas etapas. Para comenzar con el tema, planteamos la generalidad de lo que es el aparato cardiovascular, pensando en el corazón, eh, como un músculo, una capa interna. En su interior hay cuatro cavidades, hay varios, y todo esto tiene una función para la circulación en el corazón. Es así que de sangre hacia los tejidos para su oxigenación, después de la oxigenación, la sangre del corazón, esto va hacia los pulmones, vuelve a oxigenar y de este modo se vuelve a bombear para nutrir los distintos tejidos, incluido el corazón.
digo esto porque hay acciones y de las más coronarias. Aquí se hace referencia al volumen de sangre que se da en latidos por minuto de reposo, ¿verdad? Como para una referencia. Aquí vemos las diferentes afecciones, ¿no?, que se pueden presentar a nivel cardiovascular, las que se presentan en forma congénita, las del músculo cardíaco, que son las miocardiopatías, válvulas, ¿verdad? Y pusimos en primer lugar lo que deriva de la función coronarias que nutren al músculo cardíaco. Es que nos vamos derivadas de las condiciones que se pueden presentar a través de los distintos factores de riesgo que son los que vamos a tomar. Es así que es importante, ¿verdad?, que el cuidado de la salud cardiovascular en la mujer se dé teniendo en cuenta que pueden aumentar lo que es la morbilidad. Los factores de riesgo cardiovascular de prevención primaria, la salud cardiovascular de la mujer, se han clasificado en... retomando un poco, hablábamos de todos aquellos factores que pueden determinar morbilidad, o sea, posibilidad de complicaciones cardiovasculares y mortalidad, a los que denominamos factores de riesgo cardiovascular. En la última guía interamericana de prevención primaria, es decir, de la prevención de la salud cardiovascular, sin que se haya instalado la enfermedad cardiovascular, por eso se denomina primaria, en esta guía se establecen 3 grupos de factores de riesgo. El primer grupo hace referencia a los factores de riesgo tradicionales, ¿verdad?, que son generales para toda la población. El segundo grupo hace referencia a factores de riesgo cardiovasculares que se les denomina emergentes y que son poco reconocidos y que tienen que ver con factores de riesgo psicosociales, factores de riesgo en afecciones oncológicas, ¿verdad? Y el tercer grupo se refiere a los factores de riesgo cardiovasculares únicos de la mujer, que no están reconocidos, pero que sí están estudiados, y al momento de calcular el riesgo es importante que sean considerados. Bien. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, hola, buenas tardes. Vamos a ver entonces los diferentes grupos de factores de riesgo. Aquí tenemos los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, convencionales, que son los que conocemos de la población general, haciendo referencia a lo que es la edad de la persona, la historia familiar con un riesgo aumentado cuando la historia familiar de enfermedad cardiovascular en personas familiares de primer grado en las mujeres es antes de los 65 años, la hipertensión arterial, que está definida en términos generales cuando la presión aumenta en cifras mayores a 140, 90 milímetros de mercurio, y que es importante en este punto, en el diagnóstico, ¿no?, de la hipertensión arterial, considerar las condiciones de la toma de la presión, ¿verdad? Hay ciertas referencias con respecto a cómo la posición, el ambiente, las condiciones previas a la toma de la presión, y eso es muy importante al momento de definir las cifras. Hay casos en los cuales es necesario, por la oscilación de la cifra de presión arterial a los diferentes momentos de la toma, recurrir a un monitoreo
con aparato de presión en domicilio, otras veces un monitoreo ambulatorio con un aparato que lo brinda el prestador de salud. Diferentes formas de hacer un diagnóstico de hipertensión arterial. Eso es fundamental para su tratamiento precoz y adecuado, ¿verdad? Evitando que esto tenga repercusión en diferentes órganos. La presión elevada repercute en diferentes órganos, como ser el corazón, el riñón, por ejemplo, de modo que mantener las cifras controladas es muy importante. Las alteraciones a nivel de los lípidos, que denominamos dislipemias, también es muy importante y también se presenta, al igual que la hipertensión, muchas veces en forma silenciosa, de modo que es importante detectarlos a través de controles de laboratorio y de estar fuera del rango o de tener otros factores de riesgo que hacen que uno tenga que tener una meta diferente en esas cifras, abordarlos a través del tratamiento. Importante, muy importante es tenerlas en cuenta. Con respecto a diabetes, también es otro factor que se analiza a través de pruebas de laboratorio y que puede tener un valor, lo que se detecta en la diabetes es un aumento del valor de la glicemia, es decir, la glucosa en sangre. Esto está establecido en determinados valores. Diabetes sería mayor a 126 miligramos por decilitro de, de glucosa en sangre. Hay valores que que son menores al valor de la diabetes, pero que no son totalmente normales y también deben ser considerados para su tratamiento, eh, aunque no constituyan diabetes, sí es necesario también tratar. Con respecto al sexto punto, sería el sobrepeso y la obesidad, un factor que se está presentando con mucha frecuencia en la sociedad debido a las actividades que se están dando en esta época, y también hay definiciones a través de ciertos parámetros. El índice de masa corporal, que se define como peso sobre talla al cuadrado, ¿verdad? Y el perímetro abdominal. Ahí hay valores de referencia. Un índice de masa corporal superior a 25 y hasta 30 sería sobrepeso, por encima de 30, obesidad. Es importante considerar los rangos porque hay rangos que son manejables con cambios en la dieta y en el estilo de vida en general, combinando con actividad física, pero hay ciertos valores que requieren un tratamiento farmacológico, cuando los índices de masa corporal son excesivos o cuando hay comorbilidades, ya complicaciones derivadas de la obesidad, a veces con índice de masa corporal menores a 30, también se inicia un tratamiento farmacológico. Con respecto al tabaquismo, es muy importante abordar este factor de riesgo de modo intenso y si uno fuma, es importante que busque la manera de eliminarlo. Por eso es un factor de riesgo totalmente eliminable, a diferencia de otros que son controlables, pero no los podemos eliminar, y otros que ni siquiera los podemos controlar. En el tabaquismo lo podemos eliminar y tenemos la posibilidad que en todos los prestadores de salud hay policlínicas dedicadas a esto, a la cesación de tabaquismo, que se realiza en una multidisciplina, un equipo multidisciplinario, en algunos casos con medicación, en otros sin medicación, de acuerdo a la estadificación que se realice de acuerdo a, a cuánto uno fuma y cómo uno es que fuma. Lo importante de esto es que es importante dejar de fumar y que hay etapas
muchas veces uno ni se plantea el hecho de dejar de fumar. En la segunda etapa ya uno empieza a pensar en cómo, y luego hay etapas siguientes en las cuales uno busca las formas y los mecanismos que hay, y que hay policlínicas destinadas a eso. De modo que el tabaquismo es importante, si es que uno fuma, eliminarlo. También está el humo de segunda mano, que es en el ambiente y que también influye en el riesgo cardiovascular. Se ha visto en países que utilizan políticas para el aire libre de tabaco, que han disminuido los ingresos de infartos agudos de miocardio en un porcentaje considerable, entre un 22 y un 25%, de modo que el humo de segunda mano también influye como factor de riesgo cardiovascular. Otro factor de riesgo dentro de estos factores convencionales importante es la inactividad física, el sedentarismo. Hay pautas para esto que las vamos a analizar más adelante, de acuerdo a la actividad física, a la intensidad de la actividad física y a la cantidad de actividad física que es necesario realizar de acuerdo a la edad. El síndrome metabólico, otro factor de riesgo, en donde hay diferentes parámetros para definirlo. Hay que tener por lo menos 3 en edad, si uno tiene obesidad, sumado a la presión elevada, alteración de la glucosa, alteración de lípidos, que pueden no estar demasiado elevados, pero en su conjunto generan un síndrome metabólico, alteraciones en el organismo que pueden aumentar el riesgo vascular y que es necesario guardar en su conjunto. Y se ha incluido desde hace unos años los trastornos del sueño como otro factor de riesgo cardiovascular. Es importante dormir y descansar determinada cantidad de horas, que también vamos a ver más adelante, para disminuir el riesgo cardiovascular. Vamos a pasar entonces al segundo grupo de factor de riesgo cardiovascular, que no son los tradicionales, pero sí son importantes. Los factores psicosociales, que tienen que ver con diferentes características dentro de la esfera psicológica. Van a haber actividades destinadas a esto también, pero mencionamos a grandes rasgos que hay factores que tienen que ver con estados emocionales dentro de lo psicosocial, otros ver con el tipo de personalidad y otros con situaciones familiares, ¿verdad? Y sociales que hacen que uno tenga también mayor riesgo cardiovascular. A esto la depresión se da en algunos casos en forma importante, y como factor de riesgo es importante atenderla, ¿no? Detectarla y atenderla, pensar en que uno la puede tener en algún momento, atenderla, y que también actualmente hay equipos que están dedicados a este tema. El estrés tan frecuente que se presenta en esta época, también es importante tener las herramientas como para manejar las situaciones en, en diferentes también etapas de la vida. Con respecto a las enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoinmunes se dan con un porcentaje elevado en las mujeres, y a su vez han aumentado la sobrevida. En ellas se da un estado inflamatorio en general, y esto repercute a nivel cardiovascular también. Ejemplos de enfermedades autoinmunes serían el lupus eritematoso sistémico, sería la poliartritis reumatoidea, ¿verdad? Estas enfermedades que dan un estado inflamatorio al organismo. Y también pueden influir en el riesgo cardiovascular la medicación, el tratamiento que se realiza en estas enfermedades.
De modo que en caso de tener una enfermedad autoinmune es necesario prestar atención al riesgo cardiovascular. En los tratamientos oncológicos pasa también que puede afectarse la salud cardiovascular. Entonces, también estar atentos en caso de recibir tratamientos oncológicos, cómo estos pueden afectar los distintos parámetros, los distintos factores que afectan la salud cardiovascular. Y por último, en este grupo de factores de riesgo se menciona la contaminación ambiental. Pasamos al tercer grupo de factores de riesgo, que son únicos las distintas etapas en las que el estado hormonal de la mujer va cambiando. Se refiere en primer lugar a la menarquia, que puede repercutir en el riesgo, se han visto estudios científicos que puede repercutir en el riesgo cardiovascular cuando es precoz, cuando ocurre menos, cuando la persona es menor de años, o mayor de 17 años tardía. En ese caso, han habido estudios científicos que han demostrado que aumenta el riesgo cardiovascular. El síndrome de ovarios poliquísticos. Síndrome de ovarios poliquísticos que también puede aumentar el riesgo cardiovascular. Es un síndrome endocrinológico y metabólico en el cual se puede dar obesidad, se puede dar alteraciones en los y en la fertilidad. Eso en etapa genital activa. Después, en etapas más avanzadas, ya se puede presentar un síndrome metabólico, diabetes y aumentar mayormente el riesgo cardiovascular. Lo importante es la detección de este síndrome de ovarios poliquísticos y el control. Se recomienda hacer controles periódicos a las personas que tienen ovarios poliquísticos, controles periódicos de la situación del riesgo cardiovascular. Aquí mencionamos también como otro factor importante, dentro de los factores únicos de la mujer, la insuficiencia ovárica prematura, antes o precoz de los 40 años. Especial consideración de estos factores tiene la menopausia, ¿verdad? Donde ahí declinan los estrógenos, ¿verdad? Que ellos, los estrógenos tienen una función a nivel del vaso sanguíneo, que le dan mayor flexibilidad, permiten que el flujo sanguíneo tenga facilidad para fluir y otros aspectos a nivel metabólico, de modo que en la menopausia pueden haber alteraciones en los vasos sanguíneos, hay un aumento de la hipertensión arterial y hay alteraciones a nivel metabólico, una redistribución de la grasa, aumenta a nivel abdominal, esto lleva como consecuencia a alteraciones a nivel lipídico, a nivel de la glicemia, es decir, un estado que también aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, cuando nos acercamos a la menopausia, es importante mejorar todas las otras condiciones, las otras condiciones que dan un estilo de vida saludable, ¿no? Porque la disminución hormonal se va a dar, lo que eso va a suceder. Lo que nosotros podemos mejorar es todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables, con la alimentación, ejercicio, el descanso. Esto va a ayudar a que el riesgo cardiovascular no sea tan importante. Con respecto a la terapia hormonal, ¿verdad?
ahí se hace referencia en algunos casos que se requiere, bueno, la consideración del momento que se hace en caso de que eh, tenga que hacer, cuál es el beneficio, cuál es el riesgo, de esa terapia que se hace en interdisciplina. Mencionamos los trastornos que se dan en el embarazo, tanto en la presión arterial como a nivel de glicemia, es decir, en estados hipertensivos del embarazo, en diabetes gestacional, que luego del embarazo estos factores no se presentan, ni la presión ni la glicemia se presentan elevados, pero pueden dar en un futuro alguna alteración, de modo que de haber presentado trastornos hipertensivos del embarazo o diabetes gestacional, es importante seguir controlando tanto la presión arterial como la glicemia. ¿Ah? Por último, se menciona el parto de pretérmino como un predictor de riesgo cardiovascular a largo plazo. Aquí, después de haber mencionado y comentado estos factores, vimos algunas referencias con respecto a la menarquia, a los síndromes poliquísticos, alguna referencia del tiempo aconsejado de los controles INI, la insuficiencia ovárica prematura, que ya la mencionamos, y aquí hacemos un resumen de lo que comentamos con respecto a la menopausia tomada como un factor de riesgo específico. Y otra cosa importante con respecto a esto es que cuando la menopausia se presenta en forma prematura, aumentan el riesgo vascular en un porcentaje considerable. También mencionamos acá el mayor riesgo de los diferentes factores que bien mencionamos anteriormente. Bien, y vamos a mencionar la importancia que tiene el cálculo del riesgo cardiovascular. ¿Sí? El riesgo cardiovascular que tiene importancia cuando no hay una enfermedad cardiovascular instalada. Esto permite estimar cuál sería el riesgo de presentar un evento, ya sea un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular o un evento fatal a 10 años, ¿verdad? Con miras a instalar un tratamiento, aunque no tenga la enfermedad cardiovascular, la persona, si hay un riesgo alto o muy alto, ya comenzar con tratamientos farmacológicos que han demostrado disminuir el riesgo cardiovascular. Este riesgo cardiovascular es posible obtenerlo a través de diferentes calculadoras que hay como aplicaciones, están en la web, hay tablas, hay distintos criterios, se toman distintos parámetros, hay algunas tablas que toman, ahora les voy a mostrar una, toman en la edad, la presencia de tabaquismo o no, la presión, el colesterol, hay otras tablas que incluyen los triglicéridos, bueno, hay diferentes formas de estimar el riesgo cardiovascular y a su vez es importante complementar este riesgo que se basa fundamentalmente en los factores de riesgo tradicionales, complementarlo con los otros factores de riesgo que mencioné. Esto lo hará el médico tratante en una consideración global con la finalidad que mencionábamos de iniciar un tratamiento si corresponde, aún sin presentar patología cardiovascular. Aquí les muestro un ejemplo de una tabla donde se ve la estimación de riesgo que habitualmente se estima en un porcentaje. En esta tabla lo expresan en colores. Cada color corresponde a un porcentaje determinado, clasificando, estratificando este riesgo en un riesgo leve, moderado, alto y muy alto. Cuando es alto, muy alto, ahí
se empieza a considerar el tratamiento farmacológico, se establecen metas, se establecen objetivos para los diferentes factores de riesgo y después se va controlando también de acuerdo a este riesgo con mayor o menor frecuencia el resultado del tratamiento. Bien, aquí ponemos un resumen de la importancia de la estimación del riesgo cardiovascular en la mujer, ¿verdad? Porque en caso de que la mujer tenga factores de riesgo emergentes o únicos, se suman o se agregan a los factores, al riesgo cardiovascular ya estimado, y esto hace de que se pase de la categoría estimada con los riesgos, con los factores de riesgo tradicionales, hace que cambie de categoría por presentar los otros factores de riesgo, ¿verdad? Ya sea emergentes o únicos de la mujer. Esto es muy importante porque nos permite actuar tempranamente en la evolución de la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que damos para mantener la salud cardiovascular? Bueno, ya las conocemos, pero es importante mencionarlas y tenerlas presentes y ver de qué manera podemos eh, mantener estas recomendaciones. Adoptar una alimentación saludable. Ahora vamos a ver qué podemos recomendar. La actividad física adecuada, la higiene del sueño, mantener un peso saludable, evitar todo que sean hábitos tóxicos, ver la manera de gestionar adecuadamente las emociones y concurrir a controles médicos periódicos para hacer los controles, las mediciones correspondientes a lo que sea presión arterial y factores que se detectan a través del laboratorio. Está demostrado que el estilo de vida saludable mejora, ¿verdad? Disminuye el riesgo cardiovascular, nos permite prevenir afecciones cardiovasculares. Y ahí mencionamos lo que decíamos anteriormente, todas estas recomendaciones. Con respecto a la actividad física, en la actividad física tenemos que ver cuál es la intensidad y cuál es la duración en minutos recomendada. Si realizamos una actividad física moderada, es recomendable que sean 150 minutos de actividad semanal. Y si es una actividad física intensa, son 75 minutos, ¿verdad? Para adultos, ¿no? Para adultos, para adolescentes es diferente. Hay otros grupos, ¿verdad? Casos particulares que tienen recomendaciones específicas. Nosotros nos vamos a referir para adultos, mujeres adultas. Aquí hacemos referencia a la unidad de que se mide la actividad física y la referimos porque vamos a ver una tabla, ¿verdad? En esto, el MET es la unidad que permite medir la intensidad de la actividad física. En el sedentarismo, además, el nivel de energía tenemos que se refiere a la posición, ¿verdad? El sedentarismo también se define por la posición de estar sentado, recostado. Eso también influye en la actividad referida al sedentarismo. Ahí tenemos algunos ejemplos de actividad de intensidad, actividad física de intensidad leve, moderada, intensa, ¿verdad? De acuerdo a los METs que uno consume en este. Con respecto a la alimentación, está demostrado que es importantísimo mantener una alimentación saludable. Esto repercute en todos los factores y condiciones que podemos tener con la salud cardiovascular. Hay
hay esquemas generales para alimentación saludable, ¿no? Con lo que aquí mencionamos, el esquema básico, donde predominan eh, vegetales, frutas, tomar 5 porciones de verduras, frutas, restringir la cantidad de sal, o sea, medir la cantidad de sal, el porcentaje de grasas saturadas, de grasas insaturadas, evitar las trans, ¿verdad? Y azúcar también. Hay diferentes, ¿verdad? Que ustedes habrán escuchado, como la dieta DASH, que está destinada, enfocada hacia la hipertensión arterial, la dieta mediterránea. Las dos son dietas saludables, tienen diferencias, pero las dos son dietas basadas en el consumo de frutas, de verduras. La dieta DASH se hace más referencia a la restricción de sodio, ¿verdad? Pero las dos dietas son saludables. Con respecto al hábito de sueño, hay recomendaciones que ahí mencionamos, en la cantidad de horas, pero también en las condiciones que son necesarias para que se dé el descanso y, bueno, los mecanismos que son necesarios para mantener la salud cardiovascular durante el sueño. Ahí hacemos referencia a que es necesario fijar un horario, un ambiente adecuado, evitar los estímulos visuales, ¿verdad? Una hora antes, evitar las ingestas una hora antes de ir a dormir. Entonces, todo eso favorece un sueño saludable. Bien, hemos hablado hasta ahora de factores de riesgo que pueden determinar afecciones cardiovasculares o recomendaciones. Ahora vamos a hacer referencia a eventos cardiovasculares, porque se ha visto que hay afecciones cardiovasculares, como ser el infarto agudo de miocardio, que en muchos casos tiene peor pronóstico porque hay demoras en la consulta por parte de nosotras las mujeres. ¿Y por qué hay demoras? ¿Por qué consultamos tardíamente? Hay dos razones fundamentalmente. Una es por el rol que tenemos nosotros de cuidadoras, que siempre tenemos actividades y cosas organizadas para el día, entonces nos resulta difícil tomarnos el tiempo para atendernos y cuando lo que sentimos no es claro. Y la segunda causa es esto último, que los síntomas y signos que se dan en episodios agudos en nosotras, en las mujeres, no son los que estamos acostumbrados a escuchar, o sea, los síntomas más típicos, dolor en el pecho opresivo, ¿verdad? Que es eso que nosotros es lo que nos hace invocar un evento cardiovascular agudo. En las mujeres es frecuente la presencia de síntomas atípicos. Podemos tener, sí, la opresión, pero no es una molestia muy importante. Hay mayor presencia de dificultad respiratoria o fatiga o dolores que no son directamente en el pecho. De modo que es importante que si uno sabe que tiene factores de riesgo cardiovascular o está en una etapa de la vida donde el riesgo está aumentado y tiene alguno de estos síntomas que acá mencionamos, es importante que consulte, ¿verdad? Consulte a la brevedad a los sistemas de salud de emergencia móvil, ¿no? Que son quienes nos van a poder asistir en tiempo y forma cuando estamos cursando un evento cardiológico o un accidente vascular. Hacemos mención a un síndrome que no es muy frecuente, pero que se presenta y que puede
recordar a lo que es un infarto agudo de miocardio, que es este síndrome Takotsubo, llamado así porque la imagen geográfica del corazón cuando se da este síndrome, que es como una vasija que se utiliza en Japón para cazar pulpos. Por eso ese nombre, raro. También llamado corazón roto. Esto se presenta mayoritariamente en mujeres y por eso nos pareció importante ponerlo acá. Y si bien su frecuencia no es alta, pero se puede presentar con frecuencia luego de un estrés, particularmente en mujeres emocional, y en hombres es mucho menos frecuente y ya el estrés o el impacto no es totalmente desde el punto de vista emocional. Eh, y lo que tiene de particularidad es que las arterias coronarias no tienen lesiones. Aquí hay una contractilidad de un sector aumentada y en otra zona, en el miocardio, hay falta de contractilidad, lo que lleva este, a que se presente este cuadro. Lo importante de este cuadro es atenderlo, porque inicialmente no podemos diferenciar de un episodio agudo vinculado a las arterias coronarias. Pero es importante conocer que existe y que se presenta con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas. Es la mayor frecuencia. Puede haber algún otro caso que no sea en esa edad, pero la frecuencia más elevada es en ese grupo etario. Y con esa característica de ser posmenopausia. Aquí mencionamos cómo actuar y es convocar en forma rápido a la emergencia móvil y seguir las indicaciones que se van dando habitualmente en esta situación. Vamos a hacer referencia también a cuáles son las alteraciones en el accidente cerebrovascular, pero acá las referimos como alteración, ¿verdad? Porque esto también, estos cuadros que nosotros presentamos, los ponemos como para reconocer en nosotras mismas, pero también nos pueden resultar útiles en reconocer en otras personas. En este caso, mencionamos aquí lo más común que se presenta en un accidente cerebrovascular, que es la alteración de conciencia, la dificultad en el habla o una alteración repentina en la visión, ¿verdad? Una inestabilidad en la marcha o el dolor intenso de cabeza de instalación brusca. En estos casos es importante, si nos toca estar con una persona que está padeciendo un evento de estas características, quedarnos, acompañarnos, llamar a la emergencia, seguir las indicaciones y tener en cuenta que hay accidentes que son transitorios, que pueden aparentemente estar revirtiendo, y de hecho en algunos casos revierte, pero es importante mantener la atención, que sí sean vistos por la emergencia móvil, que la persona sea atendida, ¿verdad? Y si es posible, registrar la hora de comienzo de síntomas y signos para el tratamiento adecuado, ¿verdad? Tener esa referencia para este tratamiento de estas afecciones. Bien, nos parece importante como resumen, tener en cuenta que para mantener la salud cardiovascular es importante educar en hábitos saludables, todo lo que hemos conversado, mantener un estilo de vida saludable, atender los distintos factores de riesgos que se presentan en las distintas etapas de la vida, además de los que se aplican a toda la población, en mujeres en las distintas etapas de la vida, realizar los controles médicos, porque es en ellos donde se detectan factores de riesgos
por el laboratorio, por ejemplo, por mediciones, tener presente que la menopausia es un momento en el cual tenemos que prestar atención, poner énfasis en la modificación de los factores que pueden estar actuando en aumento del riesgo cardiovascular, mejorar el estilo de vida. Y esto último que mencionábamos, que los cuadros clínicos de eventos agudos se dan con síntomas y signos que no son típicos. Entonces, tener presente de que es importante, ante la sospecha de algún cuadro de origen cardiovascular, consultar a la brevedad, porque esto mejora el pronóstico y mejora mucho el pronóstico. Esto es entonces lo que nos pareció importante, que podía resultar de utilidad en la prevención y en el cuidado de la salud cardiovascular en mujeres. Si tienen preguntas. Está explicado clarísimo. Bueno, me alegro mucho y espero que lo que puede ser cuidados, atención, también reflexión para difundir, para comentar, para abrir otras actividades. Es la idea de estas actividades es ir trabajando, construyendo en salud, ¿verdad? Y ir abriendo caminos, hablando de temas que de repente no se toman con frecuencia y que pueden dar de conversación o de otras actividades, ¿no? En distintos lugares. Doctora, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Cuando usted trató el tema de síndrome de corazón roto, Sí. Usted dio una información que habla de aproximadamente 1% de SCA. ¿Qué quiere decir síndrome eso? coronario. Síndrome coronario Bien. agudo. Ahí Perdón, está. claro que quedó una sigla ahí. Claro. Sí, representa ese porcentaje debajo que es el síndrome coronario agudo, que son los episodios de dolor torácico, ¿verdad? Vinculados al aparato cardiovascular. Se le denomina así a un conjunto de situaciones, de síndromes que combinan síntomas y signos, alteraciones electrocardiográficas y de laboratorio, y que este síndrome estaría dentro de esto. Sería un síndrome doloroso que tiene las coronarias sanas, con un desencadenante en las mujeres, más que nada emocional, que en la base de esto, si bien no se conoce totalmente, algunos piensan que habría una alteración en la distribución de los receptores de catecolaminas. Entonces, frente a un estrés emocional, esto repercute en los receptores y hay contracciones distintas en distintos sectores del miocardio. Eso es lo que le da la forma de esa vasija, que si ustedes la ven, es una forma particular, con una zona más ensanchada y otra más afinada. Esa sería la imagen que se daría en la angiografía del corazón, debido a eso, que inicialmente se trata como el infarto agudo de miocardio. Después que se hacen los estudios y se comprueba que las lesiones, que no tiene lesiones coronarias, bueno, no se hace el tratamiento en las coronarias porque no corresponde, pero sí es necesario hacer un tratamiento dirigido hacia los factores emocionales que que determinan que esto aparezca. Entonces, en esa persona hay que ver muy bien cómo mejorar
el manejo de las emociones y que esto no domine estos cuadros graves. Muchas veces, hay veces que da con menos frecuencia, pero con mayor gravedad en los hombres. En los hombres es mucho menos frecuente. Hay quienes hablan de una proporción de 9 a 1, hay otros que dicen que es un poco menos, pero sería también 7, 8 a 1 con respecto a hombres y mujeres, pero el cuadro que se presenta en hombres tiene mayor cantidad de complicaciones y algunas más graves. Perfecto, muchísimas gracias, muy aclaratoria su respuesta. Lucía, ¿No? habla Claudia del Departamento de Sí, Formación. sí, Nicolás te dime. hace una pregunta. Cuando hay Sí, riesgo, ¿los ejercicios de fuerza pueden ser recomendados? cuando hay riesgo aumentado, Pienso que debe ser riesgo, sí, porque puso él, cuando hay riesgo, ¿los ejercicios sí. de fuerza pueden ser recomendados? Bueno, cuando hay riesgo, hay que valorar cuál es el riesgo, eh, eh, el riesgo de un evento coronario, eso se tiene que medir, se hacen estudios destinados específicamente a ver cuál es la clase funcional, hay estudios funcionales como ser, por ejemplo, el ergometría clasifica a la persona en el estado de entrenamiento y de acuerdo a eso se dan acciones con respecto al ejercicio. Por ejemplo, en cuanto a la frecuencia eh, que puede alcanzar como máximo, donde, ¿verdad? El ejercicio sería un complemento del tratamiento. Si hay una afección coronaria, por ejemplo, que está inestable, no corresponde el ejercicio hasta que no esté tratado y controlado en lo que está inestable. El ejercicio se da en base a una situación controlada, ya sea porque no hay un riesgo inminente o porque el riesgo que pueda tener está controlado, está estudiado y por tanto los ejercicios son acordes a las posibilidades de esa persona de realizar ejercicio sin tener un problema cardiológico. No sé si era esa la pregunta, si Después, Sonia te pregunta, cuando hay arritmia, ¿puede provocar infarto? bueno, en realidad, mm, podría haber una exigencia a través de la arritmia del corazón que pudiera determinar que la circulación coronaria se viera comprometida, ¿no? Que la nutrición, porque el infarto se da por una deficiencia de la nutrición del músculo cardíaco, ¿no? Entonces, si hay algo que compromete ese flujo cardíaco sumado a una obstrucción coronaria, podría llegar a haber algún evento coronario agudo. Tendría que haber una sumatoria de factores que determinara o alguna condición particular que pudiera llevar a que el músculo sufra la falta de oxígeno por falta de irrigación, ¿no? A través de las arterias coronarias que son las que nutren el corazón. Y después Evangelina te pregunta, ¿la trombosis tiene algo que ver con el corazón? Bueno, si la trombosis se daría por una alteración en los factores de la sangre sumados a factores que se dan en las paredes vasculares, ¿verdad? Entonces, se puede dar una alteración en la sangre que genere un trombo, ¿verdad? Y esto repercutir a nivel tanto vascular, cerebrovascular, cardíaco, ¿no? Sí,
está todo vinculado, pero hay que ver cada caso particular, la situación de lo que se da en la circulación con los vasos sanguíneos, ¿verdad? Y el corazón. Bien. Mariné pregunta, ¿haber tenido episodios de taticardia puede ser que sea un signo de algo a futuro? No necesariamente. Esto se puede deber a condiciones, alteraciones del sistema eléctrico, ¿no? Del corazón, sin que esto sí o sí vaya a determinar alguna complicación a nivel de la circulación, si es que se refiere a la parte de compromiso del miocardio, ¿no? Hay arritmias o eh, aumentos o cambios del ritmo cardíaco que tienen su tratamiento particular, o sea, y que no tiene, eh, después que se hace el tratamiento y que este es efectivo, no hay una repercusión por el trastorno de ritmo en sí mismo, ¿no? Bien, Silvia te pregunta, cuanto más aumenta el riesgo al tener depresión, estar entrando en la menopausia, ¿qué tanto es el peligro? Sí, ¿qué, perdón? Silvia te pregunta, cuanto más aumenta el riesgo al tener depresión y estar entrando en menopausia, ¿en qué Sí, tanto es el peligro? Me bueno, parece que digo esto, que se refiere a qué peligro tiene teniendo esos síntomas, ¿no? ahí está, claro. Esto hay que evaluarlo en conjunto con todos los factores de riesgo, ¿verdad? Con los distintos factores de riesgo y con las características de la persona, por ejemplo, si fuma, que sería una de las consideraciones, si tiene alguna afección metabólica, en su conjunto, ver cuál es el riesgo estimado y a esto agregarle esta situación, la parte de depresión y de menopausia, que también se mide en las alteraciones metabólicas, ¿verdad? Puede haber una alteración de la glicemia, puede haber alteración en los niveles de los lípidos, la presión puede subir, todo esto como consecuencia de las alteraciones que se dan en la menopausia por el descenso de los estrógenos, ¿no? Que decíamos, los estrógenos actúan a nivel vascular, ¿verdad? Manteniendo la flexibilidad de los vasos, manteniendo lo que es el endotelio, la función del endotelio vascular, o sea, la capa interna, y a su vez las alteraciones que se dan en forma del metabolismo en el tejido adiposo, en la redistribución del tejido adiposo, el perfil lipídico, la glicemia, todo esto es un conjunto y que por eso decíamos hoy que es importante tener estos factores, que la depresión sería el de grupo emergente, ¿verdad? Y la menopausia dentro de los que consideramos factores de riesgo únicos, en conjunto con los otros factores, ¿no? Los factores convencionales, la hipertensión, diabetes, ¿verdad? Etcétera, que mencionamos en el grupo uno. Entonces, ahí lo que hay que ver es el conjunto, estimar en conjunto el riesgo, ¿no? Que se da en porcentaje y eso lo pone en una categoría de riesgo. Puede ser muy bajo, bajo, mediano, alto o muy alto. Y a partir de ahí ver qué tratamiento corresponde. Bien, bien. María pregunta, ¿me podrías decir qué es la enfermedad del músculo cardíaco? La enfermedad del músculo cardíaco, sí, son afecciones
que afectan al músculo en sí mismo, se le denomina miocardiopatías, ¿no? Hay distintos tipos, ¿verdad? Algunos eh, que tienden a una formación del músculo en mayor cantidad, otros que tienen alteraciones de la motilidad, son todos vinculados a el músculo, el miocardio, ¿verdad? Músculo cardíaco. Hay distintos tipos y bueno, son propios de esa parte del corazón, de esa estructura del corazón. Bien, Claudia pregunta, ¿el EPOC es un factor de riesgo? El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no lo tenemos como factor de riesgo en sí mismo, ¿verdad? Es un factor que puede condicionar alteraciones que pueden repercutir, pero no está establecido como un factor de riesgo cardiovascular en esto que hemos mencionado, en estos grupos que hemos mencionado. Después Andrea pregunta algo más o menos como el antidepresivo, el clorazepam, si generan riesgos. Antidepresivos, sí. ¿Cuál es la pregunta, Claudia, con respecto al clonazepam? En realidad dice ella que ella toma medicación antidepresiva, Sí, el clozapam si genera riesgo. También tomo Crestor para el colesterol. claro. Esto, esta medicación lo que hace es mejorar algunos factores de riesgo, ¿no? Si toma medicación para el colesterol, esto va a mejorar los valores y por tanto la condición de su estado cardiovascular, ¿no? Lo mismo que el tema de los antidepresivos, mejoran los factores de riesgo. Hay siempre en los diferentes fármacos hay efectos secundarios y contraindicaciones, pero al momento de hacer la indicación, eso todo se considera. En las indicaciones de fármacos siempre se hace un balance en el riesgo y en el beneficio. Cuando ya se indican, porque el beneficio super habitual eh, lo hacemos nosotros al indicar la medicación. Bien. Después dice, ¿qué es la enfermedad del músculo cardíaco y qué lo provoca? Bueno, hay diferentes causas. La enfermedad del músculo cardíaco, bueno, como mencionábamos recién, hace referencia a afecciones del miocardio y que puede tener distintos orígenes, ¿verdad? Distintas causas. Eh, Hay afecciones que son de causa desconocida o de causa genética, pueden haber alteraciones infecciosas, ¿verdad? Pero propio de lo que es el músculo cardíaco y repercute en lo que es su funcionamiento. Hay alteraciones del músculo cardíaco como repercusión de ciertos factores, ¿verdad? Que no sería propio del músculo cardíaco, pero que sí se altera el músculo como consecuencia de que está exigido, ¿no? Por ejemplo, digamos, entonces hay una alteración del miocardio y por eso hablamos de miocardiopatía. Bien, después te preguntan, ¿las personas operadas de diferentes cardiopatías tienen riesgo de sufrir un infarto? De cardiopatías, claro, ahí habría que
ver de qué se trata, porque la cardiopatía puede tener distintos orígenes y las intervenciones también, y el riesgo de que fue intervenido para tener eventos coronarios, ¿no? O infartos. Bueno, después tenés muchísimas gracias, un montón de personas te agradecen muchísimo tus aportes y después te dice muy interesante, qué necesario es pedir tener estos encuentros, cómo nos reparamos en pequeños aspectos que pueden ser de riesgo para la vida. Gracias por el espacio y forma clara de transmitir la información. Bueno, no tenés más preguntas y después, bueno, muchos agradecimientos. Bueno, muchas gracias a todos también por estar y bueno, espero que sea de utilidad y nosotros siempre estamos en el servicio, en la Dirección Sectorial de Salud para lo que sea necesario. Estamos atentos y bueno,